Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy la doctora Raquel Torres. En esta jornada vamos a estar presentando la segunda parte de los documentos médico-legales. Como recordarán, en la clase pasada estuvimos hablando con respecto a los documentos médico-legales y en esta jornada estaremos hablando de la continuación. Hagamos un pequeño repaso de los documentos médico-legales. Son los correspondientes dentro del trabajo del acto médico, que aparentemente es un documento o una actividad administrativa, pero sin embargo que tiene implicancias médico-legales e incluso deontológicas. Hemos hablado de la historia clínica, hemos hablado de los certificados, tanto del reposo como el nacido vivo y el de defunción, y otros certificados que también pueden estar presentes, como el certificado prenupcial, el certificado de cremación, de transporte internacional de cadáveres, de matrimonio in extremis, internación de enfermos mentales y certificados de inmunodeficiencia adquirida. En esta jornada vamos a estar hablando de las recetas médicas, las partes, las actas, documentos de instrucciones previas, el consentimiento informado y los informes clínicos y dictámenes y consultas y algunas declaraciones. Desde el punto de vista del kinesiólogo en el Paraguay, según la ley del kinesiólogo recientemente promulgada, en el artículo 4, habla de que los kinesiólogos pueden emitir informes, evaluaciones kinésicas, diagnósticos fisioterapéuticos, expedición de certificados dentro del acto de la kinesiología, así como también solicitar estudios, asesoría, indicaciones, dictámenes periciales relativos a las personas, grupos o instituciones y comunidades a pedido siempre del paciente, de la parte interesada, de su representante legal o por mandado de una autoridad competente, por ejemplo. Entonces, los kinesiólogos pueden realizar certificados tanto de diagnósticos o de consultas o de ciertas indicaciones que le competen a su actividad profesional. En el artículo 14 dice que todo profesional de la fisioterapia y kinesiología tiene derecho a ejercer la profesión en libertad y dice que los certificados o informes de las prestaciones de servicios que efectúen, así como también las conclusiones de diagnósticos funcionales o kinésicos de las personas en consulta o trabajos realizados en su área de especialización. Dice también que si bien están prohibidos que puedan prescribir, administrar o aplicar medicamentos o químicos, salvo o excepto las de uso de agentes externos o aplicación de fármacos mediante ionoféresis, inhaloterapia o técnicas invasivas, siempre y cuando el profesional se encuentre debidamente capacitado. Es decir, para algunos procedimientos kinésicos es necesario ciertas sustancias, ciertos geles antiinflamatorios o ciertos geles de sustancias de fricción, y eventualmente el kinesiólogo de esos fármacos en particular o de esas sustancias en particular puede realizar o puede prescribir o pedirle al paciente que lo traiga, por ejemplo, para la próxima consulta. Pero solo exclusivamente eso, nada fuera de ese contexto, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Con respecto a los medicamentos en general, ya no específicamente de la medicación. Con respecto a la reglamentación en el Paraguay, define lo que es el fármaco, medicamento, toda sustancia simple o compuesta de origen orgánico, inorgánico, natural o sintético, que administrado en dosis adecuadas a un organismo humano o animal sirve para el diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de su estado funcional. Deben ser comercializados con nombre registrado y el ministerio es el que se encarga de su comercialización fija de los controles. Con respecto a eso, en el Código Sanitario, en el artículo 266, dice que el control de fabricación y comercialización están a cargo del ministerio y dice que el ministerio se encarga en el artículo 267
de expenderse con receta archivada, con receta médica, así como los de venta libre, ¿verdad? En el decreto 5213 hay un listado de fármacos o sustancias llamadas estupefacientes y drogas peligrosas. Existe un convenio internacional en el cual ciertos fármacos no se prescriben o no se recetan sin ciertas condiciones, ¿verdad? Y según este decreto del 2005, dice que la presentación del Ministerio de Salud Pública actualizó, bueno, la cantidad de fármacos que ya estaba vigente desde el 98, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos que las recetas de los fármacos psicotrópicos que están listados deben ser prescritos únicamente con fines terapéuticos o incluso de investigación, y de los psicotrópicos en particular deben expedirse con receta simple archivada y resguardados para evitar falsificación, a excepción de los medicamentos que contienen flunitrazepam y clozapina, que tienen que usarse recetas cuadruplicadas. Estas recetas deben ser guardadas por lo menos por el término de 2 años por parte de la farmacia que recibe el pedido. Dice que los profesionales, en el artículo 77 de esta misma ley, dice que los profesionales médicos con título de doctores en medicina y cirugía, en odontología y medicina veterinaria, están autorizados en forma exclusiva a receta de los medicamentos psicotróficos, y aclara que los médicos odontólogos solo pueden prescribir estos psicotrópicos para ser utilizados exclusivamente en el tratamiento de su especialidad y deben consignar el texto de uso odontológico. Con respecto a la receta simple archivada, para mencionarla como característica, tiene que estar hecha a mano, a puño y letra del médico, y en ella se debe anotar en forma clara, completa, los antecedentes indicados en el respectivo formulario sin dejar espacios en blanco, y no tiene que haber tachaduras ni enmiendas, y debe extenderse con los siguientes datos: nombre del profesional, la dirección, teléfono, tiene que estar bien claro eso, los datos del paciente, nombre del medicamento, cantidad del medicamento, el número y letra, la firma del médico, número de registro profesional y la fecha de expedición. Y aclaración, esta receta simple archivada tiene una validez de 8 días. Si 8 días de la expedición de la misma no se llega a la compra, esa receta se anula, no tiene valor comercial. Cuando la receta es realizada en instituciones públicas o privadas, por ejemplo, un sanatorio, un hospital, en el hospital de clínicas, por ejemplo, tiene que tener el nombre de la institución, de ser posible en forma impresa, sello o incluso escrita a mano, con la dirección y el teléfono del lugar de la institución, los datos del paciente, el nombre del medicamento, el número y letra y firma del profesional, número de registro profesional, la fecha de expedición y el visto bueno del director o del jefe de guardia eventualmente, o si el profesional lo es, así debe ser. Bueno, con respecto a la promoción y utilización de medicamentos por la ley 2320 que estaba vigente en nuestro país, habla con respecto a la comercialización de los fármacos en forma genérica. Esto es a partir del 2003 justamente, donde los fármacos tienen que ser escritos en nombre genérico, por ejemplo, enalaprilato o enalapril, y no marcas comerciales, ¿verdad? Entonces, lo que ya habíamos mencionado como nombre genérico. Pueden ser en forma de monodrogas o incluso combinadas, que deben también estar escritas, ¿verdad? Y tiene que tener exclusivamente el nombre genérico. El farmacéutico debe proveer al paciente, al usuario, todas las opciones farmacéuticas, todas las marcas, y el paciente es quien elige la marca que al paciente le parezca conveniente. Eventualmente, si hay algunas marcas que son únicas, digamos que no pueden usarse otra marca, puede ponerse la leyenda de no sustituible y el nombre comercial del fármaco que el
profesional desee que el paciente utilice. Con respecto a los psicotrópicos y los estupefacientes, se realizan las recetas en un formulario que el profesional de salud tiene que registrarse, que son cuadruplicadas, de las cuales una hoja queda para el profesional de la salud que expide, la otra hoja queda para la farmacia, una hoja va para la SENAT y eventualmente una para el paciente. Tienen colores diferentes incluso y se tiene tiene también una validez de una semana, es decir, una vez que se expidió. Lo ideal es que exista un solo fármaco prescripto y una cantidad limitada según la dosis terapéuticas. Esto tiene muchísimo control, sobre todo por parte de la SENAT con respecto a los fármacos controlados. Si eventualmente la receta que recibe en la farmacia se encuentra con algún borrón, alguna enmienda, alguna tachadura, lo que sea, no tiene que proveer el medicamento al paciente, tiene que inscribir incluso atrás de la receta esa observación, ¿verdad? No se prescribe la medicación solicitada porque existe una enmienda o una tachadura o un agregado y que no corresponde por consiguiente, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Y lo nuevo en nuestro país, ¿verdad? Existen medicamentos que pueden ser comercializados en forma libre en las farmacias, ya no en el supermercado como anteriormente. Y desde el 2018 tampoco los antibióticos son comercializados sin la prescripción escrita. Antes también eran de venta libre, pero ante la existencia de mayor resistencia bacteriana, entonces se ha puesto un límite de que tienen que ser prescriptos por un profesional de la salud que tiene que tener el nombre del paciente, el número de cédula del paciente, el diagnóstico del paciente, la indicación por cuánto tiempo, por cuántos días debe utilizarlo y la validez de esa receta del antibiótico, a diferencia de las otras recetas simples archivadas, es de 5 días. Entonces, esta receta es un poquito más especial y debe ser, digamos, comprada dentro de los 5 días de la prescripción del profesional. Y en marzo de este año se ha habilitado la prescripción de recetas digitales eventualmente por la cuestión de la pandemia se ha utilizado la posibilidad de poder emitir recetas que puedan ser enviadas eventualmente a la farmacia o a los centros donde la comercializan, autorizados, ¿verdad? Por vía de correo electrónico, inclusive mensajería celular, el WhatsApp, por ejemplo, y de medicamentos de venta bajo receta o receta simple archivada. Y aclaró un día después de la emisión de este comunicado que no están incluidas dentro de esta prescripción las recetas que corresponden a fármacos psicotrópicos o sujetos de fiscalización que necesitan la receta cuadruplicada que ya aclaramos, ¿verdad? Bueno, además también se habilitó este año la teleconsulta o las consultas a distancia que ya fueron previamente también incluso habilitadas con la receta. Bueno, hablamos de otros documentos médico-legales. Dentro de ellos hablamos de los partes. Existen diferentes tipos de partes. Hablamos de partes, según la Real Academia, a un comunicado oficial sobre el estado de salud de alguien y podemos tener partes judiciales, partes sanitarias, partes laborales y de información pública. Partes judiciales, por ejemplo, parte de lesiones. En nuestro país se le conoce como diagnóstico policial, que se realiza generalmente en el hospital de trauma, antes de emergencias médicas, o en los hospitales donde han recibido pacientes con algún traumatismo importante, accidentes o agresión por terceros. Incluso parte judicial de violencia de género. Partes sanitarios, acá tenemos un montón de las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria, por ejemplo, dengue, enfermedades transmisibles, HIV,
COVID en este momento, ¿verdad? También que tiene un formulario especial para la denuncia epidemiológica. También los informes de sospechas de reacciones adversas de fármacos, informes de consulta, hospitalización, eventualmente. También los partes laborales, donde eventualmente hay, bajas por contingencias comunes, accidentes laborales, o altas de contingencias comunes o incluso profesionales, ¿verdad? Cuando hay un reposo del paciente por un tiempo determinado, algunas patologías, o incluso cuando hay alguna lesión que impida al trabajador hacer sus actividades en forma adecuada para que se le pueda ver alguna actividad que él pueda realizar dentro del ámbito laboral, pero ya no específicamente en lo que él antes se desempeñaba. Por ejemplo, un operador de máquinas que recibe una amputación traumática al manejar, al manipular un elemento en su trabajo, pero que eventualmente puede desempeñar otro tipo de actividades, incluso oficina, que entonces puede ser reubicado dentro del mismo trabajo, ¿verdad? O, digamos, ser coordinador o director de obra, ya no hacerlo en forma manual. Eso va a depender de la empresa donde está trabajando. Y los partes de información pública, dar cuenta de la evolución de las lesiones o enfermedades de personalidades ilustres o especial relieve de impacto social, por ejemplo, el Papa y demás. Acá tenemos un ejemplo, nuestro ministro del Interior, que en el mes de agosto estuvo también con un cuadro de COVID, ¿verdad? Lo puedo hablar porque justamente está publicado en prensa. Y nuestro ministro de Salud fue el que se encargó de dar el parte de salud o del estado de salud del señor ministro del Interior. Y, por ejemplo, acá nos dice el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, confirmó que Euclides Acevedo, ministro del Interior, se encuentra mejorando tras contraer COVID-19, se encuentra bien, estable, ya no necesita oxígeno, aseguró el ministro. Para tener un ejemplo claro de un parte de alguien de relativa importancia para la comunidad o para quien sea. El parte de lesiones, probablemente ustedes hayan visto alguna vez los diagnósticos policiales. Y aquí, bueno, hay que determinar dónde está ubicada la lesión, la extensión, las características, cómo se produjo, eventualmente en algunas situaciones y en los peritos específicamente de lesionología, tienen que dar un pronóstico de daño o incluso de riesgo de vida o de muerte, que eventualmente el juez, por ejemplo, solicite ya una valoración, pero por lo menos dejar registrado el momento de la llegada del paciente, dónde están las lesiones, la extensión, y probablemente la peritación propiamente dicha del pronóstico y demás lo hace el médico legista en un segundo momento. Bueno, los partes de denuncias epidemiológicas, acá tenemos un ejemplo de las fichas de Chagas agudo, por ejemplo, el cólera, ¿verdad? Tienen formatos especiales en los cuales se van creando, difteria y así sucesivamente. Bueno, también hablamos de otros documentos que podemos tener dentro de la historia o dentro de que forman parte de los documentos médicos legales, como las voluntades anticipadas, donde el paciente, estando en pleno estado de salud, en pleno estado de raciocinio, sabiendo o no que tenga alguna patología, el paciente decide planificar, por ejemplo, si yo en algún momento de mi vida llego a tener un infarto o llego a necesitar terapia, yo no me quiero, por ejemplo, no quiero que me metan a tener terapia, o sí quiero, por favor, que peleen por mi vida y quiero que hagan todo lo que sea necesario para salvarme. Voluntades anticipadas en caso de que cuando llegase el momento o la situación y el paciente no pueda expresar claramente sus voluntades. Y el consentimiento informado, que es el procedimiento mediante el cual se garantiza lo expresado voluntariamente en participar, ya sea de una investigación, de una internación, de un tratamiento, y que debe ser explicado. Nosotros vamos a tener una clase de consentimiento informado, por eso no lo vamos a dar en detalle, pero que lo citamos como dentro de los documentos médicos legales. Aquí tenemos, por ejemplo, el consentimiento informado por parte del paciente para recibir, por ejemplo, la medicación de cannabis medicinal.
y en la cual se deja constancia, ya sea si es un paciente adulto o si es un menor de edad, incluso los tutores tienen que firmarlo, incluso el profesional tiene que tener la firma, ¿verdad? De cualquiera. Acá es un ejemplo, existen diferentes formas, pero básicamente tiene que tener esto que mencionamos, ¿verdad? Explicar todo, la fecha, qué se va a hacer en este caso específicamente para cannabis, ¿verdad? Incluso tiene que haber la opción de que el paciente rechace o pueda elegir que no quiere recibir ese tratamiento. Es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Chao, chao.